seguimos en ADN hablando de las dinastías políticas en el país con el doctor Julio María Sanguinetti. Pero me deja hacer un agregadito. Sí. Cuando hablamos de los blancos, yo soy bisnieto y chiquito, Sarabia. Sí. Soy bisnieto de la carga arbolito, como quien dice, que está en la leyenda blanca. Digo, no lo habíamos dicho, de pronto algunos de los oyentes no lo saben. Es decir, que mi abuela Regina, la mamá de mamá, que vivió 100 años, era divina la vieja, y era blanca independiente. Las hermanas eran herreristas, ella era blanca independiente. Y murió, digamos, wilsonista. Y cuando se hace la elección interna del 82, el Partido Blanco vota más que nadie, y nosotros ganamos la mayoría en el Partido Colorado, la voy a ver a los 2 días. Le digo, abuela, ¿cómo anda? Ah, encantada. Dice, la mejor elección de mi vida. Y dije, ¿por qué, abuela? Es la única en que podés ganar vos y podemos ganar los blancos. Es buenísimo. Era un personaje la abuela, ¿no? Era un personaje. Le puedo contar historias de todo tipo. Pero señalo esto para decir que justamente había un peso muy fuerte. La familia de mi madre, cuando eran las reuniones, era todo el tiempo anécdota de la guerra. Mi tío Mariano todo el tiempo contando esto y contando allá, y hablaban del general, y que el general esto, que era Aparicio, y todo el tema así. O sea que del lado ese era una carga muy fuerte. Del lado colorado también, no tan relevante, pero mi abuelo era coronel. Fue jefe blandengue, fue jefe el 7º, como digo, estuvo en la guerra del 97 con 16 años de voluntario, de soldado, estuvo en 1904, ya incorporado al ejército, se hace oficial de filas, él no fue a la escuela militar, digamos, lo hacen oficial después de Tupambaé por unos actos heroicos, llamémosle, era una cosa que se estilaba entonces, en el campo de batalla el general decía, usted es oficial, ¿no? Y ahí empezaba la carrera oficial del ciudadano. Vamos a repasamos los colorados, vamos a repasar lo de los blancos, mostremos la gráfica, pero empecemos para hacerlo un poco más corto, de Luis Alberto de Herrera. Luis Alberto Lacalle siempre mencionaba a su abuelo, siempre era una referencia permanente, ¿no? Y Luis Lacalle no. Eso es muy interesante, porque estos días está el debate, ¿no? Que nos dicen a los colorados, dicen, ¿pero ustedes van a votar un herrerista? Pero mire, vamos a votar el conductor de una coalición de gobierno, que se lo ganó ese rol en las urnas, y él se la ganó diciendo que iba a ser el líder de una coalición multicolor. Esa fue postulación. No hay una palabra de herrerismo en toda la campaña de Luis Lacalle. Y ya no hubo hace 5 años atrás. Cuando él despegó, tampoco hablaba del herrerismo. Tampoco. Uno diría lo contrario, más bien separándose de esa tradición. No, porque trató de definir su propia personalidad, porque él sí era directamente hijo de un presidente que estaba ahí. No era como hablábamos de don Pepe y don Lorenzo Valle, que ya no estaba en el poder. No. Su padre acababa de ser presidente. En consecuencia, tenía todos los activos y pasivos propios de un presidente que tuvo adictos y adversarios. Doctor, cualquiera el primer razonamiento más natural es decir, claro, a Luis Lacalle Pou le fue más sencillo que a cualquiera llegar porque su padre fue presidente de la República. Pero se la tuvo que ganar él. Se la tuvo que ganar él, no hay ninguna duda que se la ganó él, y se la ganó él incluso despegándose mucho de esa tradición herrerista. Él se la gana por la de él, y la gana incluso, yo le diría que hasta sorpresivamente en aquel momento, porque no nos olvidemos de cómo venía la cosa. Venía para la rañaga. Seguro, con un wilsonismo mayoritario, claramente mayoritario, que parecía que era inevitable esa sucesión, ¿no? A ver si ustedes lo ven así. Lacalle Pou se gana su lugar, incuestionablemente. Es más, se gana su lugar compitiendo con la lista 71, que era lo de los leales al padre, los más cercanos al padre, ¿no? Exacto. Hasta hoy. Hasta hoy. Ahora, cuanto más uno estudia al padre y más uno conoce al hijo, más se encuentra también los parecidos. Cuando uno se pone a ver cómo, usted que esto seguramente lo siguió muy de cerca, cómo Lacalle Pou está tratando de armar la coalición, uno ve continuidades respecto a lo que hizo el padre, que hablaba de la coalición a la europea, allá en 1990, pero también aprendizajes respecto a cómo el padre en su momento, en 1990, trató de pactar con ustedes. Bueno, yo la mayor diferencia que le veo es
digamos, en el temperamento, en el manejo del temperamento. Exactamente. El padre es mucho más pasional, Sí. ¿no? Mucho más. Y no es que este no lo sea. Lo que pasa es que lo que es evidente que ha mostrado en esta campaña sin errores, es su fibra política y su capacidad de contener los sentimientos, las pasiones que inevitablemente Los griegos afloran. dirían templanza. La templanza, esa es la palabra, templanza. Es así. Lo ha demostrado. Es así. Tuvo que ir a programas periodísticos muy duros, muy severos. Sin embargo, mantuvo la templanza, mantuvo la serenidad. Y eso es muy importante. Por eso digo, heredó y no heredó, porque también heredó todas las contras, todos los adversarios de su padre que se le tiraban encima, ¿no? Claro. ¿Cómo se llega a la política? O sea, uno entra a un partido, la militancia, la perseverancia en la militancia es una manera de llegar. Tener dinero es otra manera de llegar. No, en Uruguay no. ¿Y cómo no Vicky Sartori? Y así le fue. Y así le fue, ¿no? Y soñó con ser presidente y le fue horrible. Y Sartori, que hizo una campaña multimillonaria, y mire cómo terminó. ¿Está mal? Le diría que deben ser los votos más caros de la historia. ¿Está mal para una democracia que alguien llegue por el dinero? Está mal, por supuesto que está mal. ¿Pero y por qué? ¿Por qué se puede estar mal? Bueno, porque ese no puede ser el ingrediente decisivo de que alguien tenga más capacidad para llegar a los medios, porque el tema es ese, ¿no? Sí. ¿Quién llega más a los medios? Sartori hizo una campaña impresionante, que además era muy buena, ¿no? Primero la campaña de expectativa. ¿Quién es Sartori? ¿Quién es Sartori? ¿Quién es Sartori? Cuando apareció Sartori fue una eclosión. Yo recuerdo que me llama Sartori a saludarme, que los dirigentes blancos lo querían matar en ese momento, poco menos que tirar al agua de nuevo. Le decía que se tomara el avión de nuevo. Y bueno, le digo, no, encantado, yo hasta por curiosidad. Le digo, no, pero además... Es muy simpático en el mano a mano. No, y porque además no hay por qué no hablar con la gente, hay que hablar con la gente. Al contrario, hay que hablar. Muy bien. Claro. Y entonces me llama Sartori y luego lo llamaba a saludar, presidente. Le digo, no, venga a tomar un café con mi hermano. Al día siguiente le aseguro que nunca vi tantas cámaras. Yo no sé de dónde salían, en la puerta de mi casa, había 200 cámaras. ¿No? Bueno. O sea que el dinero no determina necesariamente. Puede ser una variable, sí, de repente entre dos políticos, pero ninguno de los políticos en realidad hemos tenido poderío económico personal, ninguno. Pero ya ninguno. Que mencionaba... quizás incluso los que tuvieron más poderío económico, caso Luis Valle, por ejemplo. Los hijos de don Pepe, sí, habían heredado una fortuna que era el diario. No era otro el patrimonio, pero era un patrimonio gigantesco. Don Luis, en cambio, tiene que hacerse a sí mismo. Don Luis no tenía nada. Cuando llegó a la presidencia alquilaba una casa. Esa es la realidad, vivía en una casa alquilada. Por eso mismo nace, y esto es lindo contárselo a los oyentes, hasta entonces no había residencia presidencial. Entonces los presidentes alquilaban una casa grande, sobre todo desde que se democratizó la democracia. Bueno, al principio todo transcurría entre una élite y dentro de la pobreza de una ciudad relativamente pobre como era Montevideo, bueno, eran buenas casas. No, ni hablar Santo, que se hizo la mejor casa de Montevideo. Pero luego alquilaban, digamos, el propio Terra, que tenía una buena posición, alquiló una casa. Valdomir alquiló una casa que la tiraron abajo con un chalet que estaba en Boulevard y Rivera, donde ahora está un edificio que se llama Torre de los Caudillos. Ah, sí. Torre de los Caudillos. Sí. El presidente Amézaga alquiló la casa que hoy es la Suprema Corte de Justicia. Hermosa casa. Que se le alquiló a la industrial Martínez Reina, que se le había comprado a la familia de Piria. Claro. ¿No? ¿Cuánta historia en esa cabeza? O sea que fíjese. ¿Y qué ibas a decir? Fíjese, qué lindo, ¿no? Iba a decir, hablando de La Plata, iba a decir, hablábamos de Novic Manini, ¿no? A ver, en principio había perfiles parecidos, ¿no? Es decir, el tema de la seguridad, el tema, ¿no? Y el tema del outsider, y Novic pone mucha plata y saca un diputado a gatitas, ¿no? Y Manini, con poco y nada, saca 3 senadores y 11 diputados.
Entonces, ¿hasta dónde importa la plata y hasta dónde deja de importar? No, yo creo que no es una variable decisiva. Puede ser una variable importante de repente en un partido parejo, como decimos, en que de pronto las campañas de publicidad o algo por el estilo. ¿Cuál es la mejor manera de llegar? La militancia, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, yo puedo contar mi experiencia, que fue la militancia y el periodismo. Digamos, yo empiezo mi actividad política en el año 53, con 17 años, periodismo y política. Ya no se da más aquello de que... Y bueno, yo soy hijo de una carrera política, carrera política hecha en ambos sectores, digamos, el periodismo siempre y la vida partidaria. ¿Y usted piensa que hoy un hombre un joven, digamos, que persevera en la militancia dentro de un partido, tiene realmente, si tiene capacidades de llegar? Bueno, el tema es que uno va escalando, ¿no? Y de repente se queda en las semifinales, porque no tiene las condiciones para la final, o porque no se le da el tiempo, porque no se le da la época, ¿no? Porque también hay eso, ¿no? Vio que hay condiciones para un cierto momento, ¿no? El famoso carisma no es un fenómeno permanente, ¿no, verdad? Es muy variable. Todos recordamos el ejemplo paradigmático de Churchill, ¿no? Que el día en que estaba celebrando haber ganado la Segunda Guerra Mundial y haber salvado la civilización, volvió a Londres desde Potsdam y le votaron en contra y lo sacaron del gobierno. Es decir, el carisma no es un fenómeno permanente, por eso también los momentos dependen. Entonces, cada uno responde a un momento. Yo diría que los presidentes políticos, todos fueron hijos de un enorme esfuerzo partidario, ¿no? Todos ellos, porque si uno mira, Luis Alberto Herrera fue un político perseverante con sus campañas por el interior, su recorrida. Luis Alberto, un trabajador incansable, ¿no? Era un todoterreno, se recorría. Luis Lacalle Pou, ni le digo. Cuando vamos a los Colorados, don Lorenzo no, era otra época, pero don Pepe inaugura la política de masas, ¿no? Hasta entonces era una política absolutamente de élites político-militares, ¿no? La política de masas la inaugura él como periodista con El Día. El famoso día del Vintén fue un hito en la historia periodística de la comunicación del país, ¿no? Bueno, don Pepe hace una construcción muy fuerte, a su vez, adentro del partido, peleando con lo que era el sector mayoritario, el de Julio Herrera y Oves, llamado colectivismo, ¿no? Que esa es otra de las dinastías también que hubo dentro del partido, que fueron los Herrera Colorado. Los Herrera Colorado, que es Nicolás Herrera, Julio Herrera y Oves, presidente de la República, su hijo, ¿no? Tío de Julio Herrera y sí, el pintor, y de Carlos María Herrera, el poeta, y Carlos María Herrera, el pintor. Es decir, también hay unos Herrera, una familia Herrera Colorada, que después son muy importantes también en el periodismo, Herrera y Tode, La Mañana, etcétera, etcétera. Pero todos son hijos de un enorme esfuerzo político. Don Luis, ni hablar. Él funda la 15 en la elección, digamos, del 46, que es donde aparece por primera vez dos listas, la 14 y la 15. Y él era un caudillo montevideano, por eso que él quería ser intendente de Montevideo, que no lo pudo ser porque justamente los primos lo frenaron. Terminó de vice, que ahí vienen las leyendas urbanas de por qué eligió de vice, y luego hereda a don Tomás Berreta cuando fallece. Y ahí don Luis se transforma en un caudillo más nacional, digamos, ¿no? Y él salta desde el Parlamento, en realidad, ¿no? Él construye toda su carrera política desde el Parlamento, presidente de la Cámara de Diputados en el periodo anterior, cosa que hoy no se estila, los 4 años, todo el periodo fue presidente de la Cámara, y ahí es donde es postulado a la vicepresidencia. Y Jorge se presenta en 5 elecciones para poder ganar, si habrá sido perseverante, ¿no? Por eso, Jorge que será hijo de sí mismo. Y no sé cómo andamos de tiempo, pero es un lindo tema conversar si hay castas políticas en la izquierda, porque si no parece que hay castas... Parece que hubiera solamente castas políticas en los partidos tradicionales. Tenemos que ir a una tanda. Es decir, estamos pasando ahora unas fotos, ¿no? Donde se ven a los hijos de aquellos padres que fueron
digamos, políticos y legisladores, y hoy tienen y estamos ahí, vemos a Luis Alberto Heber y Tito Heber, a Ronnie Arismendi y Marina Arismendi, a Sendik y a su hijo. Hay varios hombres de izquierda, pero ya no podemos hablar de una dinastía, de una herencia, sino que son hijos de... nos vamos a una tanda y seguimos hablando de esto con el doctor Julio María Sanguinetti y con Fito Garcés.